Teotihuacán es una ciudad que guarda un secreto tan profundo que ni siquiera los historiadores modernos han podido desentrañarlo por completo. Lo que quedó en esta antigua ciudad va mucho más allá de simples ruinas. Hay un misterio que las élites no quieren que sepas, un enigma de la historia que interfiere con nuestra visión misma de quiénes somos. ¿Y si lo enterrado en Teotihuacán tuviera el poder de cambiarlo todo? A lo largo de este vídeo, exploraremos un secreto que desafía siglos de investigación e intriga incluso a los estudiosos más experimentados. Prepárate para descubrir lo que nos han estado ocultando y cómo esta ciudad perdida puede estar conectada con algo mucho más grande de lo que imaginamos. Hay algo de misterioso en el silencio que rodea a Teotihuacán. Sus imponentes monumentos, como la Pirámide del Sol, parecen susurrar secretos guardados durante siglos, historias que nunca fueron escritas, pero que están talladas en las piedras. No es de extrañar que esta antigua ciudad despierte fascinación en todo aquel que la visita o la estudia. Como una sombra persistente, se mantiene firme, como si albergara un enigma de la historia que nos desafía a desentrañar. La curiosidad de la historia nos empuja a intentar comprender qué hay detrás de tanto misterio. Teotihuacán no es solo una ciudad antigua, es un portal al pasado que se resiste a la lógica moderna. Si bien muchas civilizaciones dejaron huellas visibles y legibles, los habitantes de Teotihuacán optaron por el silencio. No hay registros escritos ni pruebas claras sobre quiénes eran o por qué desaparecieron. Este vacío es, paradójicamente, lo que hace que el misterio de la historia sea aún más intrigante. Cada piedra, cada excavación nos ofrece pequeñas pistas, pero nunca las suficientes para completar por completo el rompecabezas. La historia allí nos obliga a mirar más allá de lo obvio. Lo que hace que Teotihuacán sea tan especial no son solo sus gigantescos edificios o su alineación celestial, sino el hecho de que, incluso después de tantos años, todavía estamos tratando de descubrir quién realmente lo creó. La ciudad desafía a los estudiosos y esto solo intensifica la fascinación. Imagínate caminar por sus avenidas y saber que lo que ves es solo una fracción de lo que realmente existió allí. Es este sentimiento de algo oculto, un enigma de la historia sin resolver, el que continúa atendiéndonos. Este misterio, por supuesto, genera más preguntas que respuestas, y ahí es exactamente donde reside la magia. Teotihuacán es una ciudad que mantiene en vilo a su público, como si estuviera a punto de revelar un antiguo secreto en cualquier momento. Pero ¿por dónde empezar? Quizás por su origen o por la falta del mismo. Sigamos este hilo de la historia y profundicemos en el enigma que hace de Teotihuacán uno de los mayores misterios de la humanidad. Teotihuacán, una ciudad sin dueño, emerge de la niebla del pasado como una auténtica incógnita. ¿Quién construyó este gigante de piedra? ¿Quiénes fueron los verdaderos artífices de este misterio de la historia? La ausencia de registros escritos nos empuja al campo de las teorías, y aquí la especulación se desboca. Algunos creen que los toltecas construyeron estas colosales estructuras, mientras que otros se preguntan si se trataron de civilizaciones aún más antiguas, cuyos vestigios se han perdido en el tiempo. Lo cierto es que, sin una identidad cultural clara, Teotihuacán se convierte en un enigma de la historia, una ciudad que parece haber surgido de la nada. Curiosamente, la falta de respuestas definitivas es lo que hace que esta ciudad sea aún más fascinante. Por lo general, los grandes imperios dejan registros de sus glorias, inscripciones, manuscritos, monumentos que celebran sus victorias. Pero en Teotihuacán, lo único que queda son los edificios mismos. Inmenso, poderoso, pero mudo. ¿Cómo explicar la desaparición total de una cultura tan avanzada sin dejar más huellas que piedras? Este es un misterio de la historia que continúa desafiando a los estudiosos.
Pero no creas que los arqueólogos no tienen sus hipótesis. Algunas teorías sugieren que Teotihuacán fue construido por un conglomerado de culturas, una verdadera metrópoli multicultural de la antigüedad. Otros afirman que la ciudad pudo haber sido un punto de convergencia de civilizaciones de diversas partes de Mesoamérica. Imagínese una vieja Nueva York, donde diferentes culturas se encontraban y convivían. ¿Será esta la clave para entender por qué esta monumental ciudad no parece tener un único dueño? Con tantas preguntas en el aire, es difícil no dejarse llevar por la curiosidad de la historia. Lo que sabemos con certeza es que Teotihuacán fue, y sigue siendo, un punto de fascinación para todo aquel que intenta descifrar sus secretos. ¿Y si esta ciudad sin dueño en realidad perteneciera a todos? ¿Quién sabe? Quizás el próximo secreto revelado nos dé una pista al respecto. Y, por supuesto, hay mucho más por venir a medida que comencemos a observar más de cerca sus estructuras. La pirámide del Sol, imponente y misteriosa, se levanta en el corazón de Teotihuacán como un gigante silencioso. Parece haber sido elevado hasta tocar el cielo, un monumento dedicado a los dioses, o quizás algo más. La pregunta que se cierne sobre este colosal monumento es, ¿cuál era su verdadera función? Muchos creen que, como en otras civilizaciones antiguas, la pirámide servía como lugar de culto a los dioses. Pero la falta de inscripciones y pruebas más claras solo nos deja con especulaciones. Lo que nos queda es la fascinación por el enigma de la historia que envuelve esta estructura. Los rituales espirituales que podrían haber tenido lugar en la cima de la pirámide del Sol siguen siendo un misterio. Algunos sugieren que los sacrificios humanos formaban parte de los ritos, mientras que otros creen que la pirámide era un punto de encuentro de los astrónomos de la época, quienes estudiaban el movimiento de las estrellas. Sea como fuere, la función ritualista es casi innegable. Pero, ¿y si solo miramos la superficie? ¿Qué pasaría si esta gran estructura escondiera un propósito aún más profundo? Un secreto que desafía nuestra comprensión de la historia. Aún existe controversia sobre su construcción. ¿Cómo fue posible construir una estructura tan inmensa con la tecnología de la época? Algunos investigadores sostienen que la precisión de la alineación de la pirámide con el Sol sugiere un conocimiento avanzado de astronomía y matemáticas. Y esto abre espacio para una teoría aún más fascinante. ¿Podría la pirámide del Sol ser resultado de un contacto extraterrestre? Después de todo, en varias culturas antiguas de todo el mundo, las pirámides se han asociado con un conocimiento que supera la comprensión humana. ¿Podría ser Teotihuacán una pieza más de este rompecabezas cósmico? Lo que parece claro es que la pirámide del Sol no fue construida solo para impresionar. Tiene algo más, algo que aún no ha sido revelado del todo. Cada capa, cada piedra parece haber sido colocada allí con un propósito que se nos escapa. Y cuanto más intentamos comprender, más preguntas surgen. Pero esta no es la única pirámide de Teotihuacán que guarda secretos. La pirámide de la Luna, a menudo olvidada a la sombra de su hermana mayor, también tiene una historia que contar. La pirámide de la Luna, a menudo eclipsada por la grandeza de su hermana mayor, la pirámide del Sol, esconde sus propios secretos, quizás incluso más enigmáticos. Situado en el extremo norte de la Avenida de los Muertos, observa silenciosamente la ciudad, como si albergara conocimientos ocultos que pocos se atreven a explorar. Aunque más pequeña, la pirámide de la Luna sigue siendo un elemento central en el misterio de la historia de Teotihuacán. Muchos creen que su significado está profundamente ligado al cosmos, una conexión celestial que va más allá de la simple veneración a los dioses. Los arqueólogos sugieren que la pirámide de la Luna se utilizaba para rituales y sacrificios, y estas no eran simples ceremonias ordinarias. Hay evidencia de que los sacrificios humanos realizados allí eran más brutales, posiblemente destinados a apaciguar fuerzas o entidades cósmicas que exigían sangre.
Hay quienes dicen que la luna, vinculada simbólicamente a la muerte y la transformación, jugó un papel crucial en estos ritos. Pero estos sacrificios tuvieron el poder de cambiar algo más que el destino de la ciudad. ¿Estaban los antiguos trabajando con fuerzas más allá de nuestra comprensión? Curiosamente, la pirámide de la luna está perfectamente alineada con la montaña Cerro Gordo al fondo, creando una sorprendente simetría con el paisaje. Este detalle sugiere que los constructores no solo eran conscientes de la geografía que los rodeaba, sino que hicieron uso consciente de esta conexión con la naturaleza y el cosmos. Algunos creen que esta alianza entre la tierra y el cielo, en la construcción de la pirámide, podría tener una finalidad ritual. ¿Buscaban armonía cósmica o intentaban abrir un portal hacia algo más grande? Esto nos hace preguntarnos hasta dónde llega el enigma de la historia. Como si eso no fuera suficiente, excavaciones recientes han revelado cámaras subterráneas debajo de la pirámide de la luna. Lo que contienen estas cámaras sigue siendo un misterio. ¿Tesoros, restos de nobles o incluso artefactos de origen desconocido? Cualquiera que sea la respuesta, este descubrimiento abre una nueva dimensión para comprender Teotihuacán. Pero el misterio no termina ahí. Debajo de estas estructuras monumentales se han encontrado túneles secretos, y lo que esconden solo aumenta la fascinación por esta antigua ciudad. Debajo de las imponentes pirámides de Teotihuacán, un laberinto de túneles serpentea a través de la tierra, como venas ocultas que transportan secretos no revelados. Estos túneles fueron descubiertos por casualidad y, desde entonces, se han convertido en una de las mayores curiosidades de la historia de este lugar. ¿Quién los construyó y con qué propósito? La primera pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué una civilización tan avanzada necesitaría túneles tan extensos? ¿Eran pasajes secretos a rituales ocultos o algo aún más profundo e inexplicable? Los arqueólogos que exploraron estos pasajes quedaron sorprendidos por la complejidad de su construcción. Algunas teorías sugieren que los túneles se utilizaban para transportar materiales o como rutas secretas para los gobernantes de la ciudad. Otras hipótesis más atrevidas proponen que los túneles podrían ser un reflejo del mundo subterráneo, una representación del inframundo para ritos de paso y sacrificios. Quizás el mismo acto de descender a los túneles fuera un viaje simbólico, un viaje espiritual para llegar a los dioses. Curiosamente, excavaciones recientes han revelado algo aún más intrigante: mercurio líquido en lo profundo de estos túneles. Este metal inusual y peligroso se utilizaba en rituales antiguos como símbolo de poder y conexión con el más allá. Pero ¿qué hacía allí, en una ciudad tan misteriosa como Teotihuacán? ¿Fue un intento de crear un espejo del inframundo o algo aún más místico e inaccesible a nuestra comprensión moderna? Con cada nuevo descubrimiento, el enigma de la historia de Teotihuacán se profundiza y los túneles son el corazón de esta intriga. A pesar de todas las teorías, una cosa es segura: los túneles de Teotihuacán aún guardan muchos secretos. ¿Qué más podría estar enterrado bajo las capas de tierra y tiempo? ¿Artefactos que podrían cambiar nuestra visión de la historia? ¿Evidencia de civilizaciones más antiguas o incluso desconocidas? A cada paso que damos en este laberinto subterráneo, surgen nuevas preguntas, y cuanto más miramos al cielo en busca de respuestas, más nos damos cuenta de que quizás el verdadero misterio esté justo debajo de nuestros pies. Cuando miramos las pirámides de Teotihuacán, es imposible ignorar su perfecto alineamiento con el cosmos. No estamos hablando solo de estructuras impresionantes. Estamos hablando de un proyecto arquitectónico que parece haber sido diseñado bajo una lógica celestial. Las pirámides, especialmente la del Sol, están alineadas de una manera que desafía la comprensión moderna. Cada piedra parece haber sido colocada con una precisión matemática que deja claro el profundo conocimiento astronómico de la civilización que la construyó.
El misterio de la historia no está solo en lo que vemos, sino en lo que apuntan estas construcciones. El cielo mismo. Las comparaciones con otras civilizaciones antiguas, como Egipto y Stonehenge, no son mera coincidencia. Así como los egipcios alineaban sus pirámides con las estrellas, Teotihuacán parece haber seguido un patrón celeste que todavía estamos intentando descifrar. Pero, ¿cuál fue el propósito de esta alineación? ¿Fue solo un tributo a los dioses o hubo algo más profundo? Algunos estudiosos sugieren que estos monumentos se utilizaban para seguir el movimiento de las estrellas, funcionando como un observatorio gigante. Otros creen que estas construcciones podrían servir como portales energéticos, canalizando fuerzas cósmicas. Y luego viene la teoría más audaz, la implicación de civilizaciones extraterrestres. Para muchos, la precisión con la que se construyeron las pirámides, combinada con el alineamiento astronómico, es evidencia de que Teotihuacán pudo haber recibido influencias externas a la Tierra. Aunque esta idea es controvertida, es innegable que los conocimientos necesarios para levantar estas estructuras estaban muy adelantados a su tiempo. Lo que hace que esta teoría sea tan fascinante es el hecho de que, hasta el día de hoy, no hemos podido explicar cómo los antiguos constructores alcanzaron un nivel tan alto de precisión y sincronía con el cosmos. Mirando al cielo, la curiosidad de la historia sigue impulsándonos a buscar respuestas. ¿Sabían los antiguos habitantes de Teotihuacán más sobre el universo de lo que creemos? Y si es así, ¿qué nos puede enseñar este conocimiento oculto sobre nuestro propio lugar en las estrellas? Si bien estas preguntas siguen sin respuesta, seguimos fascinados por el enigma de la historia que conecta estas pirámides con los secretos del universo. Pero la pregunta crucial aún permanece. ¿Quiénes fueron los verdaderos arquitectos de este conocimiento? Quizás la respuesta esté en la propia civilización que desapareció misteriosamente. La pregunta que ha resonado en las mentes de historiadores y arqueólogos durante siglos es simple pero profunda. ¿Quién construyó realmente Teotihuacán? La ciudad, aunque es uno de los mayores monumentos de la humanidad, no lleva una firma clara de sus creadores. Sabemos mucho sobre lo que quedó, pero casi nada sobre quién lo hizo todo. La ausencia de una identidad cultural bien definida convierte a esta civilización en uno de los mayores misterios de la historia. Los toltecas, a menudo atribuidos como constructores, tal vez no sean verdaderamente responsables. ¿Será posible que Teotihuacán fuera la creación de una civilización perdida, mucho antes que los toltecas o los aztecas? La falta de restos concretos, como inscripciones o textos históricos, no hace más que intensificar el enigma. Y es esta falta de información la que convierte a la ciudad en una de las mayores curiosidades de la historia. Cuando observamos otras grandes civilizaciones, como los mayas o los egipcios, encontramos registros detallados de su cultura y sus logros. Pero Teotihuacán solo ofrece silencio. Este silencio, sin embargo, habla muy alto. Nos obliga a imaginar, a tejer teorías e incluso a explorar ideas que van más allá del campo de la arqueología convencional. Entre las teorías más intrigantes está la posibilidad de que Teotihuacán fuera una metrópoli multicultural. No es una ciudad de un solo pueblo, sino un centro de convergencia de varias civilizaciones mesoamericanas, como una especie de capital cósmica de la antigüedad. Esto explicaría la diversidad de estilos arquitectónicos encontrados en las ruinas y la ausencia de una identidad dominante. Pero incluso esta teoría deja lagunas. Si varias culturas participaron en la construcción, ¿por qué no hay menciones claras de esta colaboración en los registros de las civilizaciones vecinas? La pregunta persiste, dejando lugar a la especulación. Quizás los habitantes de Teotihuacán eligieron deliberadamente el anonimato, o quizás lo que conocemos como Teotihuacán es solo una capa superpuesta a una civilización aún más antigua,
cuyas huellas han sido borradas casi por completo por el tiempo. Cualquiera que sea la verdad, el misterio de quién construyó Teotihuacán sigue siendo una de las mayores incógnitas arqueológicas. Pero si los creadores de esta ciudad ya han desaparecido, sus rituales y costumbres ciertamente aún dejan huellas oscuras. Y ahí es donde entramos en uno de los aspectos más macabros de esta historia: los rituales de sacrificio. Detrás de la grandeza arquitectónica de Teotihuacán, hay un lado oscuro que pocos se atreven a explorar en profundidad: los macabros rituales que allí tenían lugar. En lo profundo de esta ciudad monumental, los arqueólogos han encontrado evidencia de sacrificios humanos. Huesos, cráneos y artefactos sugieren ceremonias sangrientas diseñadas para apaciguar a los dioses o fuerzas sobrenaturales. Este aspecto de la historia de Teotihuacán nos muestra que, por muy avanzada que estuviera, la ciudad no estuvo exenta de prácticas brutales. El misterio de la historia aquí no es solo quiénes eran estas personas, sino también por qué sus sacrificios eran tan comunes. Las excavaciones revelaron algo inquietante. Los sacrificios no eran raros ni esporádicos. Por el contrario, parecen haber sido una práctica recurrente, parte integral de la vida religiosa y social de Teotihuacán. Algunos creen que los gobernantes utilizaban estos rituales para consolidar su poder, ofreciendo sangre a los dioses a cambio de protección o prosperidad. Otros sugieren que los sacrificios eran parte de un ciclo cósmico, donde la vida y la muerte estaban intrínsecamente ligadas. Pero ¿cuál sería el límite de este derramamiento de sangre? Y, más importante aún, ¿qué significaron estos sacrificios para los habitantes comunes? Hay pruebas de que en los rituales participaban no solo guerreros capturados, sino también prisioneros de guerra e incluso civiles. La muerte, en estos casos, era vista como una forma de honor, un camino directo hacia los dioses. Sin embargo, esto no elimina la crueldad de los actos. Se documentaron cuerpos mutilados, decapitaciones y sacrificios masivos. Todo esto plantea una pregunta moral e histórica. ¿Hasta dónde puede llegar una civilización para satisfacer a sus dioses? ¿Y estas prácticas contribuyeron al declive final de la ciudad? El enigma de la historia permanece. Estos sacrificios no eran solo rituales religiosos, sino también eventos públicos a los que asistía una multitud. Imagínese estar allí, ver cómo la vida se arrebata ante sus ojos, con la creencia de que esto era necesario para asegurar el bienestar de la ciudad. El impacto psicológico y social de estas ceremonias debe haber sido inmenso, y, sin embargo, esta es solo una pieza del oscuro rompecabezas de Teotihuacán. ¿Por qué? Después de tantos rituales y sacrificios, la ciudad acabó desapareciendo misteriosamente. ¿Qué llevó a su trágico final? Esto nos lleva al siguiente capítulo de esta intrigante historia. Teotihuacán, la ciudad que alguna vez fue el centro de una poderosa civilización, ha desaparecido repentinamente, dejando solo ruinas y más preguntas que respuestas. ¿Cómo pudo caer en el olvido una metrópolis tan avanzada y grandiosa? Las teorías sobre la decadencia de Teotihuacán son tan amplias como la ciudad misma. Algunos estudiosos creen que la ciudad fue víctima de desastres naturales, como sequías o terremotos, que debilitaron su infraestructura y devastaron a su población. Otros, sin embargo, sugieren que las revueltas internas y las luchas de poder pueden haber sido la verdadera causa del colapso. El enigma de la historia aquí no es solo cómo desapareció, sino qué provocó esta repentina caída. Lo que hace que esta historia sea aún más fascinante es la total ausencia de registros escritos sobre la decadencia de Teotihuacán. Para una ciudad tan monumental, resulta casi increíble que ningún cronista haya dejado pistas sobre sus últimos días. Esto nos lleva a especular. ¿Teotihuacán fue atacado y destruido por un enemigo externo? ¿O fue su propia grandeza su perdición? El poder a menudo corrompe,
y tal vez los propios líderes de la ciudad hayan sucumbido a la codicia y las luchas internas, llevando todo a la destrucción. La historia de civilizaciones que caen desde dentro no es infrecuente. Otra teoría intrigante es que Teotihuacán fue abandonado gradualmente. La ciudad podría haber enfrentado una crisis económica o religiosa, llevando a sus habitantes a partir en busca de nuevas tierras o un nuevo comienzo. Pero, ¿qué causó esta migración masiva? ¿Y por qué los templos y las pirámides quedaron atrás, intactos durante tanto tiempo? ¿Será posible que los propios dioses de Teotihuacán se hayan vuelto contra la ciudad, provocando que sus habitantes huyan desesperados? Estas son preguntas que siguen sin respuesta. A pesar de las teorías, una cosa es cierta: el fin de Teotihuacán marcó el fin de una era. La ciudad que alguna vez fue el epicentro de una civilización sofisticada y poderosa, ahora es solo un eco en el tiempo, una sombra de lo que alguna vez fue. Pero incluso en su muerte, Teotihuacán dejó un legado que sobrevive hoy, en sus ruinas y en los misterios que aún estamos tratando de desentrañar. Quizás la clave para entender el declive de la ciudad resida en sus conexiones con otras culturas, que surgieron poco después de su caída. Después de todo, ¿qué dejó una civilización tan avanzada a las que vinieron después? Teotihuacán no vivió aislado. Aunque su desaparición es un enigma, su influencia continuó resonando en las culturas mesoamericanas que le siguieron. La ciudad, incluso en ruinas, se convirtió en un símbolo de poder y misterio, inspirando a civilizaciones como la azteca, que veneraban a Teotihuacán como un lugar sagrado, una morada de los dioses. Los aztecas creían que los dioses se habían reunido allí para crear el mundo. Esta conexión entre las culturas que sucedieron a Teotihuacán nos muestra cómo el legado de la ciudad continuó dando forma al imaginario religioso y social de Mesoamérica. Las similitudes entre Teotihuacán y otras civilizaciones no se limitan a la religión. Muchos estudiosos señalan que la arquitectura, el urbanismo e incluso los estilos artísticos de Teotihuacán influyeron en culturas lejanas. Los mayas, por ejemplo, adoptaron algunos elementos arquitectónicos vistos en la ciudad. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Fue Teotihuacán un centro de intercambio cultural? ¿Es posible que funcionara como un centro que atraía a comerciantes, artesanos y líderes de diversas regiones? Si esta teoría es cierta, explica por qué tantas culturas diferentes parecen tener rastros de Teotihuacán en sus propias ciudades. Además, las rutas comerciales que pasaban por Teotihuacán indican una vasta red de conexiones. En las excavaciones de la ciudad se encontraron jade y plumas de quetzal, artículos muy valorados en Mesoamérica, lo que sugiere que sus habitantes tenían acceso a bienes de regiones lejanas. Esto apunta a un Teotihuacán cosmopolita, una metrópoli que atraía riqueza e influencia de todos los rincones. ¿Pero qué exportó la ciudad? ¿Fue simplemente el poder y el prestigio de su cultura? ¿O había algo más profundo, tal vez incluso ideológico, que otras civilizaciones buscaban? A pesar de la destrucción de Teotihuacán, su esencia parece haberse perpetuado en las culturas que la siguieron. Puede que la ciudad haya desaparecido, pero sus ideas, rituales y estilos de vida continuaron influyendo en las civilizaciones posteriores durante siglos. Esto plantea una última pregunta intrigante. ¿Qué más dejó Teotihuacán, además de sus estructuras físicas? ¿Y pueden estas influencias ocultas llevarnos a una comprensión más profunda de su papel como corazón palpitante de una red cultural? Las respuestas pueden estar escondidas en las máscaras y artefactos que aún guardan sus secretos. Entre los artefactos más intrigantes encontrados en Teotihuacán se encuentran sus máscaras. No son simples adornos u ornamentos. Son piezas que conllevan un significado profundo, y muchos creen que representan algo más allá del mero simbolismo. Hechas de piedras preciosas como jade, turquesa y obsidiana,
Estas máscaras no tienen agujeros para los ojos, lo que sugiere que no fueron usadas por personas vivas. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Para quién o para qué fueron hechas estas máscaras? Aquí, una vez más, nos enfrentamos a un misterio de la historia que desafía la lógica convencional. Algunos estudiosos creen que las máscaras tenían una función ritual, tal vez colocadas sobre los cuerpos de los nobles o sacerdotes después de la muerte, como una forma de asegurar su paso al otro mundo. Otros sugieren que las máscaras podrían ser representaciones de los propios dioses, colocadas en altares o utilizadas en ceremonias para canalizar fuerzas divinas. Pero lo que realmente da a las máscaras de Teotihuacán su aura de misterio es su falta de contexto claro. Parecen fuera de lugar, como si pertenecieran a una historia que aún no ha sido contada del todo. La calidad y nivel de detalle de estas máscaras indican que sus creadores tenían conocimientos avanzados de corte y tallado. Lo que más intriga a los arqueólogos es que estas técnicas, que implican precisión y habilidad, parecen haber aparecido de la nada. ¿De dónde vino este conocimiento? ¿Y por qué no dejó huellas en otros ámbitos de la vida cotidiana? ¿Sería posible que estos artesanos tuvieran un propósito oculto, un secreto transmitido solo a unos pocos elegidos? Esta habilidad excepcional sugiere una conexión más profunda con el poder espiritual o incluso influencias que trascienden la historia humana. Estas máscaras siguen siendo, hasta el día de hoy, una de las mayores curiosidades de la historia de Teotihuacán. Cada pieza descubierta trae consigo más preguntas que respuestas. Sin embargo, lo que está claro es que son mucho más que simples objetos estéticos. Las máscaras son una ventana al corazón espiritual y ritual de la civilización que una vez floreció allí. Pero también plantean otra pregunta importante. ¿Qué más nos dicen estos rituales y objetos sobre la vida en Teotihuacán? Quizás la clave para entender esta ciudad esté pintada en sus paredes, en los murales que decoran sus templos. En Teotihuacán, el arte no era solo decorativo. Los murales que adornan las paredes de los templos y edificios de la ciudad parecen contar historias, transmitir mensajes ocultos y revelar un mundo espiritual que de otro modo permanecería oculto. Cada color, cada cifra tiene su propio significado, como si fueran palabras en un lenguaje cifrado que aún no hemos podido descifrar del todo. Estos murales, ricamente pintados con pigmentos naturales, nos muestran escenas de dioses, rituales y seres míticos, sugiriendo una cosmología compleja que regía la vida cotidiana en Teotihuacán. Son, sin duda, una de las mayores curiosidades de la historia de esta civilización. Entre las imágenes más recurrentes en los murales se encuentran figuras de serpientes emplumadas, animales míticos y símbolos astrológicos, reforzando la idea de que los habitantes de Teotihuacán creían en una conexión profunda entre el cielo y la tierra. Estos murales eran más que simples representaciones, eran un medio de comunicación entre los vivos y los dioses. ¿Pero qué querían decir exactamente? ¿Por qué algunas figuras aparecen repetidamente, mientras que otras aparecen aisladas y desconectadas? La complejidad de estas pinturas sugiere que aún queda mucho por descubrir sobre las creencias y valores de la antigua ciudad. Una de las características más fascinantes de los murales es su longevidad. A pesar del paso de los siglos, muchos de estos murales aún mantienen sus colores vibrantes, como si hubieran sido pintados recientemente. Este es un testimonio del talento artístico y el conocimiento técnico de los habitantes de Teotihuacán. Pero más allá de la técnica, estos murales nos desafían a comprender qué pasaba por la mente de sus creadores. ¿Qué intentaban decirnos? ¿Fueron estas imágenes parte de una narrativa más amplia que se ha perdido con el tiempo? ¿O fueron representaciones simbólicas de eventos espirituales y astrológicos? A medida que los arqueólogos continúan explorando las ruinas de Teotihuacán, se descubren nuevos fragmentos de estos murales,
que revelan más sobre la vida y las creencias en la ciudad. Cada nuevo descubrimiento trae consigo la esperanza de que algún día seamos capaces de comprender plenamente este lenguaje en color. Pero por ahora, los murales siguen siendo un enigma de la historia, algo que solo los antiguos habitantes podían descifrar. Y a medida que profundizamos en cuestiones sobre su sociedad, surge otra pregunta. ¿Cómo se organizó la estructura social y política de Teotihuacán? La grandeza de Teotihuacán no solo se refleja en sus pirámides y templos, sino también en la complejidad de su estructura social. Aunque faltan registros escritos, las excavaciones revelan una sociedad estratificada donde el poder y la riqueza se concentraban en unas pocas manos. Pero ¿cómo estaba organizada esta sociedad? Era una sociedad de castas rígida, donde cada persona tenía su lugar determinado por su nacimiento. ¿O había una mayor movilidad social, donde el talento y las habilidades permitían a alguien ascender de rango? Estas preguntas hacen del enigma de la historia de Teotihuacán un tema fascinante para los estudiosos de todo el mundo. La presencia de grandes complejos residenciales, con marcadas diferencias en tamaño y riqueza, sugiere que Teotihuacán tenía una poderosa élite gobernante. Estos complejos, que albergaban a nobles, sacerdotes y guerreros, estaban rodeados de zonas habitadas por artesanos y comerciantes. Es posible que estos complejos tuvieran sus propias reglas y jerarquías internas, y los más privilegiados disfrutaran de lujos que estaban fuera del alcance de la mayoría. Pero, ¿qué motivó esta división? ¿Sería control religioso, con sacerdotes gobernando en nombre de los dioses? ¿O poder militar, con guerreros dominando por la fuerza? A pesar de esta aparente desigualdad, hay evidencia de que la vida en Teotihuacán no estuvo marcada por constantes conflictos internos. A diferencia de otras civilizaciones de la época, la ciudad parece haber disfrutado de largos periodos de paz y prosperidad. Esto plantea otra pregunta interesante. ¿Ha encontrado la sociedad teotihuacana una manera de equilibrar el poder entre sus castas, permitiendo que la ciudad florezca sin grandes levantamientos? ¿O fue el control estricto, a través de la religión y los rituales de sacrificio, el factor que mantuvo el orden durante tanto tiempo? De cualquier manera, Teotihuacán nos muestra que las sociedades antiguas eran tan complejas como la nuestra. La organización social, las reglas de convivencia y las estructuras de poder eran intrincadas, pero efectivas. Y, como ocurre con cualquier sociedad, había quienes controlaban el poder y quienes lo seguían. Pero, ¿cuál fue el papel de la religión en esta dinámica? ¿Cómo influyeron los dioses en las decisiones políticas y sociales? La respuesta puede estar escondida en los templos, y uno de los más misteriosos de todos es el templo de Quetzalcóatl, que guarda secretos antiguos. El templo de Quetzalcóatl, también conocido como Templo de la Serpiente Emplumada, es una de las estructuras más impresionantes y enigmáticas de Teotihuacán. Pero lo que hace que este templo sea tan especial no es solo su grandeza, sino el misterio que rodea a la figura de Quetzalcóatl. Conocido como el dios de la sabiduría, la vida y la muerte, Quetzalcóatl fue venerado no solo en Teotihuacán, sino también por otras civilizaciones mesoamericanas que vendrían después, como los aztecas. Pero, ¿era Quetzalcóatl solo una deidad o había algo más escondido detrás de su culto? El misterio de la historia nos lleva a cuestionarnos el verdadero significado de este templo. La arquitectura del templo de Quetzalcóatl está llena de simbolismo. Las imágenes de la serpiente emplumada que adornan su fachada parecen contar una historia cósmica de creación y destrucción, de vida y muerte. Algunos estudiosos creen que el templo sirvió como centro para rituales de sacrificio, destinados a honrar a Quetzalcóatl y asegurar la prosperidad de la ciudad. Pero ¿por qué una deidad tan asociada con la sabiduría y la creación exigiría sacrificios tan violentos? Esta contradicción entre la naturaleza benévola de Quetzalcóatl
y la brutalidad de los rituales realizados en su templo es un enigma que desafía la lógica. Algunas teorías más atrevidas sugieren que Quetzalcóatl podría no ser solo una figura mitológica, sino un líder espiritual o incluso un ser de otro mundo. Después de todo, muchas culturas antiguas, incluida Teotihuacán, creían en dioses que venían de las estrellas. ¿Será que el culto a Quetzalcóatl era, en realidad, una forma de veneración a una entidad superior, proveniente de más allá de nuestro planeta? Esta teoría, aunque controvertida, abre una nueva perspectiva sobre el papel del templo y de la propia serpiente emplumada en la cosmología de Teotihuacán. Independientemente de su verdadera naturaleza, el templo de Quetzalcóatl sigue fascinando a eruditos y curiosos. Es una pieza clave en el rompecabezas espiritual y cultural de Teotihuacán. Una estructura que parece contener respuestas a preguntas que ni siquiera sabemos cómo formular todavía. Pero, como ocurre con muchos otros aspectos de esta antigua ciudad, la ciencia moderna ha tratado de arrojar luz sobre los misterios de Teotihuacán. Las nuevas tecnologías y los descubrimientos recientes pueden ayudarnos a comprender mejor lo que realmente significó este templo para sus habitantes. La ciencia, una vez más, se convierte en nuestra aliada en la búsqueda de respuestas. La ciencia moderna ha jugado un papel crucial a la hora de revelar los secretos de Teotihuacán, sacando a la luz descubrimientos que sorprenden incluso a los investigadores más experimentados. Utilizando tecnologías avanzadas como la tomografía y el análisis de materiales, los científicos han podido penetrar en las profundidades de las pirámides y templos de la ciudad, encontrando artefactos y cámaras que antes eran inaccesibles. Estos nuevos descubrimientos han cambiado la forma en que entendemos la historia y los misterios de Teotihuacán, transformando lo que alguna vez fueron solo suposiciones en evidencia tangible. Y con cada nueva excavación, surge una nueva curiosidad histórica que explorar. Entre los descubrimientos más recientes se encuentran cámaras subterráneas llenas de objetos preciosos y restos humanos. El análisis de estos restos ha demostrado que Teotihuacán era una sociedad mucho más compleja de lo que se imaginaba anteriormente. A través de análisis de ADN, se pudo identificar que la población de Teotihuacán estaba conformada por personas de diferentes regiones de Mesoamérica, confirmando la teoría de que la ciudad era un verdadero centro multicultural. Esto refuerza la idea de que Teotihuacán fue una metrópoli donde convivieron varias culturas y contribuyeron a su desarrollo. Otro aspecto fascinante que revelan las nuevas tecnologías es la presencia de materiales inusuales, como el mercurio líquido que se encuentran en los túneles subterráneos. El uso de este material extremadamente raro y peligroso sugiere que los habitantes de Teotihuacán tenían un conocimiento avanzado de los minerales y sus propiedades. ¿Pero para qué servía el mercurio? Algunas teorías sugieren que podría haber sido utilizado en rituales, como representación del inframundo o de los ríos bajo tierra. Cualquiera que sea el propósito, este descubrimiento solo aumentó la fascinación que rodea a la ciudad y su enigma. A medida que avanza la ciencia, surgen más preguntas. Los recientes descubrimientos no solo sacan a la luz nuevos artefactos, sino que también plantean preguntas sobre cómo se utilizaron estos objetos y qué significaban para los habitantes de Teotihuacán. Con cada nueva capa que los científicos excavan, salen a la luz más secretos, pero también emergen más misterios. ¿Qué nos dicen estos descubrimientos sobre la vida cotidiana en Teotihuacán? ¿Y qué más podría esconderse en las profundidades de la ciudad? Quizás las respuestas se encuentren bajo tierra, donde más secretos esperan ser revelados. Debajo de las gigantescas pirámides de Teotihuacán se encuentra un mundo subterráneo que sigue siendo en gran parte desconocido. Misteriosos túneles y cámaras ocultas revelan que el subsuelo de esta antigua ciudad
puede contener los secretos más profundos de su civilización. Excavaciones recientes han descubierto artefactos sorprendentes, pero es lo que queda por descubrir lo que más intriga a los arqueólogos. ¿Qué hay exactamente enterrado debajo de las pirámides de Teotihuacán? Esta pregunta sigue resonando entre los estudiosos y aquellos fascinados por el misterio de la historia de esta civilización. Entre los descubrimientos más impresionantes se encuentran los túneles que corren debajo de la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Estos túneles, hechos con una precisión increíble, conducen a cámaras subterráneas que parecen haber sido utilizadas para rituales o como tumbas secretas. Y en una de estas cámaras, los arqueólogos encontraron rastros de mercurio líquido, un material extremadamente raro y peligroso para la época. Algunos creen que el mercurio podría haber sido utilizado en rituales para representar ríos subterráneos o incluso como un espejo espiritual del inframundo. ¿Qué nos dice esto sobre las creencias y prácticas de los antiguos habitantes de Teotihuacán? Además, las cámaras subterráneas parecen contener artefactos que podrían cambiar nuestra comprensión de la vida y la muerte en Teotihuacán. Estatuas, joyas y restos humanos encontrados allí indican que estas cámaras fueron utilizadas en ceremonias de gran importancia. Pero ¿para quién fueron hechas estas tumbas? ¿Eran para reyes y nobles? ¿O quizás incluso para deidades? La presencia de objetos preciosos y la grandeza de las estructuras indican que estos espacios subterráneos estaban reservados para figuras de gran poder, reforzando la idea de que los túneles eran más que simples pasajes, eran portales al más allá. Con cada nuevo descubrimiento, crece la sensación de que hay mucho más por encontrar debajo de las pirámides. ¿Qué más podría estar escondido allí, intacto durante milenios? ¿Podría esperar a ser revelado un tesoro desconocido? O tal vez incluso una tumba real que cambiaría para siempre nuestra visión de la historia. El enigma de la historia de Teotihuacán continúa, y el subsuelo parece contener las respuestas que aún se nos escapan. Pero la profundidad de los túneles nos lleva a otro aspecto intrigante: la posibilidad de que estos túneles puedan estar conectados con algo más grande, algo extraterrestre. Entre los muchos misterios de Teotihuacán, uno de los más intrigantes es la posibilidad de contacto extraterrestre. Para algunos estudiosos y teóricos, la precisión arquitectónica, el conocimiento astronómico y la magnitud de las construcciones de Teotihuacán sugieren que esta civilización recibió ayuda de fuera de este mundo. Aunque esta teoría es controvertida, no deja de ser fascinante. ¿Cómo podría una civilización tan antigua alcanzar un nivel tan alto de precisión y conocimiento sin herramientas y tecnologías modernas? ¿Será posible que Teotihuacán fuera un punto de contacto entre humanos y seres de otro planeta? La idea de que los extraterrestres influyeron en la construcción de Teotihuacán se basa principalmente en el perfecto alineamiento astronómico de sus pirámides y la complejidad de los túneles subterráneos. Muchos creen que las civilizaciones antiguas tenían un profundo conocimiento del cosmos, conocimiento que podrían haber transmitido visitantes de otros mundos. La alineación de las pirámides con cuerpos celestes específicos, como el Sol y las estrellas, es tan precisa que algunos expertos se preguntan si los antiguos habitantes de Teotihuacán realmente tenían este nivel de comprensión astronómica por sí solos. Además, hay quienes sugieren que ciertas características arquitectónicas, como el uso de mercurio líquido y la presencia de artefactos inexplicables, refuerzan esta teoría. Mercurio, por ejemplo, podría haberse utilizado como una forma de conducir energía, o incluso como una tecnología avanzada que aún no comprendemos del todo. El hecho de que muchos de estos materiales no fueran comunes en la región sugiere que pudieron haber sido introducidos desde el exterior, tal vez por seres con conocimientos tecnológicos mucho más allá de lo que conocemos. ¿Qué pasaría si estas estructuras fueran, de hecho, portales a algo mucho mayor de lo que podemos imaginar?
Aunque estas teorías extraterrestres son difíciles de probar, siguen captando la imaginación del público. Después de todo, la idea de que Teotihuacán pudo haber sido un punto de encuentro entre mundos abre la puerta a una nueva comprensión de la historia. Pero si es cierto que seres de otro planeta influyeron en esta civilización, ¿qué más podemos descubrir? El enigma de la historia de Teotihuacán va más allá de lo que podemos ver, y quizás las respuestas no estén escondidas en las estrellas, sino en sus conexiones con mitos más antiguos, como los de la Atlántida. La legendaria ciudad de la Atlántida ha fascinado a la humanidad durante siglos, y algunas teorías sugieren que Teotihuacán puede tener una conexión con esta civilización mítica. Aunque no hay pruebas concretas, la idea de que Teotihuacán esté relacionado de alguna manera con la Atlántida, o incluso que comparta ciertos conocimientos perdidos, es uno de los misterios más seductores de la historia. Muchos creen que, al igual que la Atlántida, Teotihuacán poseía conocimientos avanzados de ingeniería, astronomía y espiritualidad. Podría ser que los habitantes de estas dos civilizaciones compartieran un vínculo oculto, una sabiduría que se perdió en el tiempo. Una de las razones por las que se plantea esta conexión es en el diseño de las ciudades. Se describe que ambos tienen una arquitectura avanzada y un diseño que sugiere una profunda comprensión de las matemáticas, la geometría y el cosmos. Además, la idea de que la Atlántida se perdió en un cataclismo y solo dejó rastros de su existencia en otras culturas antiguas alimenta la teoría de que Teotihuacán pudo haber sido una de las ciudades que heredó parte de este legado. ¿Pero hay suficiente evidencia para apoyar esta conexión? ¿O es esta asociación solo fruto de la imaginación y el deseo de encontrar respuestas al enigma de la historia? Curiosamente, muchos de los símbolos y mitos asociados con Teotihuacán son similares a los relatos de la Atlántida. La serpiente emplumada, por ejemplo, es un símbolo que aparece en varias culturas antiguas y algunos creen que representa una conexión entre el cielo y la tierra, algo que también fue central en las descripciones de la Atlántida. Además, las habilidades de los constructores de Teotihuacán para dominar materiales como el mercurio líquido y crear estructuras precisas plantea la pregunta: ¿de dónde vino este conocimiento? Podría ser que se transmitiera de una civilización que existió antes de lo que conocemos como historia registrada. Ya sea mito o realidad, la idea de que Teotihuacán y la Atlántida podrían estar conectadas sigue capturando la imaginación de quienes estudian el pasado. Lo que sabemos con seguridad es que ambas ciudades, reales o míticas, comparten un legado de misterio, conocimiento e intriga. Quizás, buscando respuestas en Teotihuacán, también podamos desbloquear parte del enigma que es la Atlántida. Y si estas conexiones son ciertas, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la historia antigua? Pero mientras reflexionamos sobre estas conexiones, dirigimos nuestra mirada a los templos abandonados de Teotihuacán y los secretos que aún guardan. Los templos abandonados de Teotihuacán guardan secretos que desafían la comprensión moderna. Muchos de estos templos, que alguna vez fueron el centro de la vida religiosa de la ciudad, ahora se encuentran en ruinas y sus rituales han sido olvidados por el tiempo. ¿Pero qué pasó realmente en estos espacios sagrados? ¿Por qué fueron abandonados tan abruptamente? Los arqueólogos continúan excavando en busca de pistas que puedan ayudarnos a desentrañar qué llevó al abandono de estas imponentes estructuras. Y a medida que los estudiosos intentan comprender las razones, el misterio de la historia no hace más que profundizarse. Una de las teorías más comunes es que los templos de Teotihuacán fueron abandonados debido a un levantamiento interno o un cataclismo natural, como sequías prolongadas o terremotos devastadores. Otros creen que a medida que se deterioró el poder de la élite religiosa y política de Teotihuacán, la confianza en los dioses también se erosionó, lo que llevó al abandono de los templos y a la huida masiva de sus habitantes.
Pero ¿qué nos pueden decir estos templos sobre los últimos días de Teotihuacán? ¿Y qué podemos aprender sobre las vidas de quienes los dejaron atrás? Los templos también revelan rastros de rituales que, a primera vista, parecen haber sido repentinamente interrumpidos. Sacrificios inconclusos, altares desordenados y objetos abandonados sugieren que el abandono pudo haber sido más rápido de lo imaginado. ¿Qué llevó a esta apresurada salida? ¿Fue miedo a algo mayor? ¿Una invasión inminente o un desastre sobrenatural? El enigma de la historia se intensifica cuando miramos estas estructuras y nos damos cuenta de que, incluso después de tanto tiempo, siguen guardando firmemente sus secretos. Pero quizás lo más intrigante sea el silencio que ahora rodea estos templos. Durante siglos, estos lugares vibraron con los sonidos de cánticos y rituales, ahora reemplazados por un vacío desconcertante. Lo que queda allí, además de las piedras desgastadas por el tiempo, son ecos de una civilización que una vez floreció y luego desapareció misteriosamente. Y mientras intentamos desentrañar lo sucedido, nos topamos con la profunda conexión entre religión y poder en Teotihuacán. ¿Eran los dioses responsables de mantener unida a esta sociedad? Y cuando los dioses cayeron en desgracia, ¿cayó la ciudad con ellos? Quizás la respuesta esté en el poder que estos dioses ejercían sobre la vida política de la ciudad. En Teotihuacán, los dioses no eran solo figuras distantes en el cielo, estaban en el centro de todo. La religión impregnaba todos los aspectos de la vida cotidiana, y los templos dedicados a estos gigantescos dioses no solo eran lugares de culto, sino también de poder. Pero, ¿hasta qué punto fue genuina la devoción religiosa y hasta qué punto sirvió como herramienta de control político? Esta es una de las preguntas más intrigantes sobre el misterio de la historia de Teotihuacán. Después de todo, una cosa es segura: la religión, en su forma más intensa, puede usarse para unificar una sociedad o mantenerla bajo control. Los gobernantes de Teotihuacán, muchos de los cuales también eran líderes religiosos, ejercían un poder inmenso. Afirmaban ser representantes de los dioses en la tierra y utilizaban este estatus para legitimar su gobierno y sus decisiones. Pero, ¿fue esta fusión entre el poder político y religioso la clave para la estabilidad de la ciudad? ¿O podría ser que, a medida que el poder religioso se consolidó, la sociedad comenzó a fragmentarse? En muchas civilizaciones, cuando los dioses caen, los gobernantes caen con ellos, y es posible que Teotihuacán no haya sido diferente. La pregunta es, ¿utilizaron los líderes la religión para unir o para dominar? Los rituales de sacrificio, tan comunes en Teotihuacán, eran más que simples actos de fe. Sirvieron para reforzar el control de la élite sobre la población. Al realizar estos rituales públicos, los gobernantes mostraban su conexión directa con los dioses, reafirmando su autoridad ante los ciudadanos. Pero ¿qué pasó cuando los sacrificios no dieron los resultados esperados? ¿Cuando no llovió o cuando fracasaron las cosechas? El fracaso de un ritual no solo podía debilitar la fe en las deidades, sino también en el liderazgo que dependía de esa fe para gobernar. La caída de Teotihuacán plantea una pregunta interesante. ¿Fue también el colapso de la ciudad un colapso de la religión? A medida que el poder de los dioses empezó a ser cuestionado, el orden político podría haberse desintegrado junto con él. La religión, que una vez unió a la ciudad, puede haberse convertido en un punto de discordia. Esta conexión entre los dioses y el poder, una relación delicada y a menudo tenue, nos hace reflexionar sobre cómo llegó a su fin Teotihuacán. Pero incluso después del colapso, la influencia de los dioses de Teotihuacán perduró, y sus ecos aún se pueden sentir en la cultura moderna. Incluso milenios después de su colapso, Teotihuacán continúa impactando profundamente al mundo moderno. Sus imponentes pirámides y templos antiguos atraen a millones de turistas cada año, que vienen de todos los rincones del planeta
para presenciar el misterio y la grandeza de una civilización perdida. Más que un simple sitio arqueológico, Teotihuacán se ha convertido en un símbolo de México y una parte importante de su identidad cultural. Lo que hoy representa esta antigua ciudad va más allá de su historia. Continúa inspirando, fascinando y provocando preguntas sobre nuestras propias civilizaciones. La influencia de Teotihuacán se puede sentir no solo en el turismo, sino también en el arte moderno, la arquitectura y la espiritualidad. Artistas y arquitectos siguen inspirándose en las formas geométricas y alineaciones cósmicas de las pirámides de Teotihuacán. Colores, símbolos y figuras de la ciudad antigua aparecen en obras contemporáneas, sacando a la luz el poder estético y místico de la civilización. Pero el impacto de Teotihuacán no se limita al mundo físico. Muchos todavía ven el lugar como un punto espiritual, un espacio sagrado que lleva una energía especial, atrayendo a quienes buscan conexión con el pasado y lo divino. La ciudad también juega un papel central en la identidad nacional mexicana. Las imágenes de Teotihuacán suelen utilizarse en festivales, celebraciones e incluso campañas políticas. Sirve como recordatorio del glorioso pasado de México, un pasado que muchos creen que todavía tiene mucho que enseñarnos. El legado de Teotihuacán nos recuerda que, por mucho que las civilizaciones desaparezcan, sus ideas, su cultura y su influencia pueden durar para siempre. La ciudad, en sus ruinas, sigue siendo un punto de conexión entre el pasado y el presente. Con toda esta influencia moderna, Teotihuacán sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia, tanto para los estudiosos como para el público en general. ¿Qué nos puede revelar aún la ciudad? ¿Qué secretos guarda bajo sus piedras y en sus historias olvidadas? El misterio de Teotihuacán sigue vivo, y con cada nueva generación surgen nuevas preguntas sobre su significado y legado. Pero no importa cómo miremos el presente, siempre nos sentiremos atraídos por lo que aún no conocemos. Y es en este contexto que llegamos a la pregunta final. ¿Algún día se revelará por completo el secreto de Teotihuacán? Por mucho que avance la ciencia y los arqueólogos descubran nuevas pistas, Teotihuacán sigue siendo un enigma incompleto. Cada piedra de esta antigua ciudad parece susurrar historias que nunca conoceremos del todo. ¿Qué pasó realmente aquí? ¿Quiénes fueron los verdaderos gobernantes y por qué la ciudad fue abandonada tan misteriosamente? Con cada excavación surgen más preguntas que respuestas, como si la propia ciudad estuviera decidida a guardar sus secretos para siempre. Y quizás esto sea exactamente lo que hace que Teotihuacán sea tan fascinante, su capacidad para permanecer envuelto en un velo de misterio. El secreto de Teotihuacán, al parecer, no es algo que podamos descubrir en su totalidad. Quizás la verdad esté fragmentada en fragmentos de conocimiento esparcidos por las ruinas, o quizás esté más allá de nuestra comprensión. Lo que sabemos es que esta ciudad, incluso en su decadencia, mantiene un poder sobre nosotros. Nos llama a mirar el pasado y reflexionar sobre el futuro. El misterio de la historia que rodea a Teotihuacán nos hace darnos cuenta de que, incluso en medio del progreso tecnológico, todavía hay cosas que simplemente no podemos entender, y esto nos conecta profundamente con el lado más místico y desconocido de la vida. Sin embargo, el hecho de que nunca descubramos por completo el secreto de Teotihuacán no significa que debamos dejar de explorar. Cada descubrimiento, cada teoría y cada nueva pista nos acerca un poco más a la verdad. E incluso, si nunca llegamos a la respuesta final, la búsqueda de este conocimiento es lo que mantiene viva nuestra curiosidad y conexión con la historia. El enigma de Teotihuacán nos recuerda que el misterio, en sí mismo, forma parte de la esencia humana. Y a medida que continuamos explorando sus secretos, nos enfrentamos al desafío de aceptar que es posible que algunas historias nunca se revelen por completo.
Pero este misterio es también lo que nos inspira a seguir adelante. ¿Quién sabe qué más se puede encontrar en las profundidades de la ciudad o en las capas de su historia? Quizás el secreto de Teotihuacán esté destinado a nunca ser revelado por completo, pero eso no disminuye el impacto que la ciudad tiene en el presente y el futuro. El misterio es eterno, y Teotihuacán, con sus pirámides y túneles ocultos, seguirá siendo un símbolo de todo lo que aún no sabemos, y tal vez nunca lo sepamos. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.